Bueno chicos, chicas, ¿cómo están? Vamos a comenzar hoy con una clase de considero importante para cerrar el problema de los valores extremos de un campo escalar, ¿de acuerdo? Así que considero que esto es bueno que hagamos este rodeo, donde vamos a volver a pasar por un concepto que vimos en algún momento, pero muy por encima. Ese concepto aparece en las guías y estarían seguramente familiarizados con el cálculo, pero necesito que aparezca bien, que se entienda cuál es la comprensión geométrica, ¿verdad?, gráfica de este problema. Los conceptos son estos dos. Serían la derivada direccional y lo que sería el gradiente, ¿verdad? El gradiente de un campo escalar. Vamos a poner aquí df, x, y. Recuerden que estamos trabajando con este tipo de, ¿verdad? Este ha sido nuestro caballito de pelea, el campo escalar, específicamente el campo escalar que va de R2 en R. Y es bueno hacer énfasis en recordar, ¿no? Tener claro ese origen. Así que vamos a hacer rápido un conteo de lo importante, y voy a tratar de llevar esto con mucho cuidado, respondiendo a las preguntas que supongo pueden aparecer, ¿verdad? Que tienen que ver principalmente con la comprensión de algunos conceptos. Lo importante al fondo de todo esto, lo principal diría yo, lo voy a resumir acá como elemento primordial, es el concepto más importante de matemática 1, que es el concepto de función. Concepto de función. Este es el concepto no solamente más importante de la matemática 1, sino de todas las matemáticas, pero la primera aparición de este concepto trae un aparataje que luego es necesario, y en el momento en que estamos transitando, es necesario generalizarlo, y ahí es donde está la gran dificultad, ¿no? Entonces, recordemos que en nuestro caso estamos trabajando con una relación F, nuestro campo escalar, que iría de R2 en R, por eso se llama campo escalar, porque toma un punto del plano y me lo lleva a un valor, a un escalar, que sería la manera en que los vectores se plasman en R, ¿de acuerdo? O sea, sería así como que el concepto reducido, la simplificación del concepto de vector en R es el escalar, ¿de acuerdo? Entonces, esto quiere decir que si yo tengo un par de valores tomados en R2, esto me lo va a llevar a un valor Z. Y la gráfica del campo escalar es tomar esta tríada, ¿ok? Esta tríada, la gráfica de todas estas tríadas del campo escalar es lo que nos da la superficie en R3, que son esos, ¿no?, esos gráficos bonitos que hemos obtenido. Entonces, esto es simple y llanamente pensar en el plano XY, ¿verdad? Como que está en el suelo, ¿verdad?, en el piso, por decirlo de alguna manera, y consideramos que un punto cualquiera alcanza una altura, ¿verdad? Y eso, por supuesto, para nosotros tiene todo el sentido, ¿sí? Entonces, un par XY, a partir de un par XY se obtiene una altura Z. Y esto es importante en función de lo que viene, ¿de acuerdo? El segundo concepto importante a tener presente es el concepto de derivada. El concepto de derivada. El concepto de derivada tiene un problema, y ustedes seguramente lo viven, porque el concepto de derivada tiene una doble dimensión. Por una parte está la dimensión de la interpretación. ¿Qué significa la derivada? ¿En qué circunstancias la aplico, la uso? ¿En qué problemas aparece? ¿De acuerdo? ¿Cómo la identifico? ¿Ok? Por otra parte está el problema de su cálculo, es decir, el problema algebraico,
qué propiedades, qué reglas, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que manejar el concepto de derivada en esa dupla, en esa dimensión dupla, ¿de acuerdo? Yo puedo decir, para cerrar algunas brechas, que si estamos en R2, ¿verdad? Este sería nuestro plano de nuevo. Este plano que aquí aparece de pie, aquí está como dominio de los campos escalares. Y supónganse que tenemos una curva cualquiera y tenemos un punto A del dominio. Supónganse que esto que está aquí es f de A. Estamos claros que la derivada, por supuesto, esto quiere decir que esta función se llama f. Claramente, la derivada, lo saben, me señala, pues, la tangente, ¿verdad? Perdón, la pendiente de la recta tangente en cada punto. Es decir, que si este es el punto A y esta es su imagen, podemos decir que esta recta tiene la siguiente ecuación. Y sería igual, atención, a la derivada de f evaluada en A multiplicada por x menos A más la función evaluada en A. Esta es la ecuación de la recta tangente en el valor A. Esto lo deben saber de Matemáticas 2, ¿de acuerdo? Esto es uno de los resultados y para bien o para mal, resume el concepto de derivada en las funciones que conocimos en Matemáticas 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo decir que desde acá comenzamos. Entonces vamos a tratar de ver cómo estos conceptos suponen la generalización que siempre les digo que tenemos que tener presente. Debemos tener presente que el avance en Matemáticas 3 es vía la generalización de los conceptos dados en Matemáticas 1 y 2. Así que vamos a ver, ¿verdad? Vamos a tratar de trabajar cómo pensar el problema de la variación, el problema del cambio, en este contexto que nos plantea pues la Matemática 3. Vamos a ver entonces cómo lo puedo resumir, cómo lo puedo plantear. Entonces supongamos un campo escalar, ¿verdad? Campo escalar diferenciable. Ustedes deben saber que esta condición de diferenciable es una condición fuerte. Esto quiere decir que el campo escalar es continuo y además de continuo, sus derivadas parciales existen y son continuas, ¿de acuerdo? Entonces, suponiendo esto, ¿okay? Esta es la suposición de la que partimos, vamos a tratar de entender este enunciado. La tasa de cambio ¿okay? Este concepto de la tasa de cambio se puede entender como la cantidad de cambio, la proporción de cambio. Tasa de cambio es una medición del cambio. La tasa de cambio de F, ¿verdad? Con respecto a T. Esto es un parámetro, ¿ok? Esta T nos da la idea de un parámetro temporal. Así que puede ser pensado como una pequeña variación con respecto a un parámetro, ¿verdad? De naturaleza física. Pero bueno, puede ser cualquier otro parámetro, ¿okay? Pero es el cambio, la cantidad de cambio del campo escalar con respecto a un parámetro. ¿Dónde aparece ese parámetro? Ese parámetro aparece, ¿verdad? Lo voy a leer aquí. La tasa de cambio de F con respecto a T, coma, a lo largo de, esta la voy a copiar en otro color. Entonces supónganse, y aquí esto lo voy a explicar a continuación.
Supónganse que X e Y son dos curvas paramétricas. ¿Okay? Entonces, la tasa de cambio de f con respecto a t a lo largo de estas trayectorias viene dada por la siguiente expresión. Atención, sería la derivada de f con respecto a t es igual a la parcial de f con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Fíjense la diferencia, parcial porque tienes un campo escalar, derivada porque es una función que tiene una sola variable, ¿lo ven? Esa es la diferencia. Entonces sería la parcial de f con respecto a x multiplicada por la derivada de x con respecto a t más la parcial de f, porque tienes dos variables, con respecto a y multiplicada por la derivada de y con respecto a t. Entonces fíjense cómo la diferencial del campo escalar con respecto a t tiene que ver con la derivada parcial, las derivadas parciales multiplicadas por estos diferenciales. ¿Lo ven? Estas pequeñas cantidades. El diferencial es una cantidad ínfima. Entonces, esta expresión que está acá, que yo la voy a llamar 1, esta expresión 1 me habla de la cantidad de cambio. La cantidad de cambio viene dada por esto. Si esto se mueve un poquitito, t varía un poquito, varían x e y en una cantidad también pequeñita y ellas le imprimen un cambio a el campo escalar, ¿ok? Parte de desde donde partimos. Entonces, lo que aquí hay que aclarar es lo siguiente. Fíjense esto. Cuando yo hablo de la derivada en R2, yo también estoy hablando, en nuestro concepto de derivada tradicional, también estamos hablando de una variación ínfima, de un diferencial. Solo que el diferencial o la variación de nuestro parámetro, que en este caso sería x, ¿verdad? Esta derivada es con respecto a x, lo hace, ¿sí?, solamente en una dirección. Observen que esto es una dirección dentro de la cual están dos sentidos, ¿de acuerdo? Por eso aquí no es tan difícil entender vamos a decirlo así, la variación del parámetro, la variación de la x, porque hay una sola recta sobre la que se mueve. Pero acá, como ustedes saben, el problema que nos plantea ahora la matemática en 3 dimensiones es nada más y nada menos, pues, que a la hora de yo pensar en una variación, a la hora de yo pensar en que algo varíe, supóngase que estoy de nuevo, ¿verdad?, aquí en el dominio, y supóngase que tengo de nuevo el punto que yo había señalado en la introducción. Observen que ya aquí no me estoy moviendo a través de una u otra dirección, sino que hay infinitas direcciones. Hay infinitas trayectorias a través de la cual yo puedo comenzar a moverme. Por eso acá no está tan clara la idea de variación de parámetros. Y por eso introducimos la idea de el cambio dado a través de estas curvas paramétricas. ¿Ok? Ahora viene una pregunta, porque de verdad esto plantea una cantidad de problemas. Por eso cuando en matemáticas nos encontramos con una complejidad abrumadora, lo que tratamos de ver es qué pasa si la variación se hace por curvas o por trayectorias más sencillas. Entonces voy a plantear esa pregunta acá. A ver, poner un poco más gruesa esta línea. Y vamos a movernos un poco hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede si simplificamos las trayectorias? Es decir, ¿qué pasa si esta X y esta Y se mueven por trayectorias un poco más sencillas? Algo así más sencillo de trabajar. Entonces, vamos a preguntarlo así. ¿Se podrá simplificar, ¿verdad?, esas trayectorias? Claro, simplificar las trayectorias significa simplificar los cálculos. ¿Ok?
Y sí, hay una manera. ¿Okay? Hay una manera, porque si yo tengo que mi realidad me obliga a trabajar con cosas que pueden ser extremadamente complejas, extremadamente complejas. Entonces ya esto pierde, de alguna manera queda fuera de nuestro alcance la posibilidad de trabajar con ello, ¿no? Porque se hace algo extremadamente engorroso de cálculo. Pero se puede hacer, se puede simplificar. De hecho, la simplificación que tenemos a la mano es la siguiente. Supongamos que X es una recta como la hemos definido. Supóngase que parte de un punto x0 más el parámetro t, ¿verdad? Que es el que se introduce como variación por un valor u sub 1. ¿Ok? Vamos a llamarlo aquí, sí, vamos a darlo u sub 1. Y supongamos que tenemos que y también se mueve a través de esta trayectoria. Es decir, ¿cómo simplificamos las trayectorias? Bueno, las hicimos rectas. Estos son unas rectas. Ustedes saben que esto es una recta. Esto es un valor, ¿verdad? Que es el corte con el eje, en este caso sería un eje vertical, ¿verdad? ¿Saben? Reconocen aquí la forma de la recta, ¿verdad? Y este es nuestro parámetro que multiplica lo que sería una pendiente, entre comillas. Bueno, estos dos valores que están aquí, me conforman a mí un vector u, que va a ser el vector compuesto por las siguientes componentes. ¿Ok? Donde vamos a dar una condición. El vector u es un vector unitario. Ustedes dirán, ¿para qué? Bueno, simplifica los cálculos si lo hacemos unitario. Ustedes preguntarán, ¿y si no es unitario? Bueno, lo hacemos unitario. Lo cierto es que el vector que me da la dirección, ¿verdad? De esta nueva, vamos a tratar de trabajar con rectas en vez de con trayectorias complejas. ¿Sí? Vamos a poner esto como una condición para construir algo un poco más sencillo. Entonces, fíjense, a la par de esto, paralelo a esto, yo voy a poner aquí una línea que separe. Vamos a considerar algo que ya habíamos visto anteriormente, que es el vector gradiente. Entonces vamos a introducir acá y ya les voy a explicar lo que significa el vector gradiente. El vector gradiente ¿verdad? Tiene la siguiente forma de representación, sería así. ¿Verdad? Esto se llama nabla, sería nabla de f. Este es el gradiente de f, ¿de acuerdo? Se va a expresar de la siguiente forma. Es un vector que tiene como componentes la parcial de f con respecto a x y la parcial de f de nuestro campo escalar con respecto a y. ¿Okay? Yo voy a introducir este elemento y vamos a ver cómo trabajamos con estas dos cosas para responder y para poder darle sentido a lo que estamos trabajando. Recuerden que el problema que nos planteamos es el problema del cambio. Este es mi problema, chicos, chicas. Si nosotros vamos a entender el problema de los valores extremos, necesitamos abordarlos el problema del cambio. Y el problema del cambio es el meollo de todo el asunto en la matemática. Nosotros necesitamos conocer cómo las cosas varían, ¿de acuerdo? A qué tasa varían, etcétera, etcétera. Muchísimos problemas en la física, en el ámbito del diseño de sistemas, etcétera, etcétera, están relacionados con el problema del cambio. Entonces, vamos a definir a partir de esto que está acá, vamos a definir entonces lo que sería la derivada direccional. La derivada direccional, por supuesto, es una generalización del concepto de derivada. Entonces, nuestra primera definición, que en realidad la primera sería el vector gradiente. Ya vamos a explicar qué es el vector gradiente. Sería la derivada direccional. Entonces vamos a poner aquí la derivada direccional. La derivada direccional
¿Qué es la derivada direccional? Yo primero voy a escribir cómo se calcula o ¿no? qué forma tiene la algebraica, y ahora vamos a ver, posteriormente a que definamos algunas cosas, algunas propiedades, vamos a ver en GeoGebra 3 ejemplos para que ustedes entiendan por fin qué es la derivada direccional y qué es el gradiente, ¿de acuerdo? Entonces, la vamos a representar así. Voy a ponerlo en negro acá. Entonces, la derivada direccional sería algo así como, sí, es algo así como que la derivada con respecto a t, pero vamos a considerarla con respecto a una dirección u, ¿verdad? Y en un punto P0. Entonces esto se calcula de la siguiente forma. Esto es el gradiente de nuestro campo escalar evaluado en P0, ¿ok? Multiplicado escalarmente por el vector U. Esto es un producto de vectores, por lo tanto me va a dar un número, ¿no es así? Esto, por supuesto, si yo recuerdo, ¿verdad? Me recuerdo un poco el producto escalar, esto va a ser igual, atención, esto va a ser igual al valor absoluto, al módulo, ¿verdad? Del gradiente, evaluado, por supuesto, en peso cero. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí así, para que sea más claro. El valor absoluto del gradiente evaluado en P0, ¿sí? Es un valor absoluto multiplicado por el valor absoluto del vector U por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Pero ¿qué hemos dicho? Acabamos de decir que este vector es unitario. Por lo tanto, la derivada direccional también se puede escribir como el módulo del gradiente evaluado en peso cero, ¿verdad? En el punto, depende de un punto, multiplicado por el coseno de ese ángulo. ¿Ok? Entonces esto es muy revelador. Esto es muy revelador porque en principio habría que ver, aquí podemos saber cuándo la derivada direccional tiene su valor más grande o más pequeño dependiendo de la variación del ángulo. Entonces vamos a tratar de ver si le damos a esto un poco más de sentido. Déjame ver primero cómo vamos desarrollando la cosa. Y ok, entonces, perfecto. Entonces vamos a desarrollar, vamos a seguir hacia acá abajo. Ok. Vamos a seguir hacia abajo. Y vamos con algunas propiedades. Repito, voy a explicarles. ¿Okay? Recuerden que nuestros conceptos son la derivada direccional y el gradiente. Entonces vamos con unas propiedades. De la derivada direccional. En principio, aquí hay algo ya dicho. La derivada direccional. Estamos claros que en R2 hay un problema de las direcciones. ¿Lo ven? Hay un problema de las direcciones, que no lo teníamos en R3. En R3 tenemos el problema de las direcciones. Hacia dónde nos movemos, tendríamos distintas tasas de variación, tasas de cambio. Es decir, el cambio en el campo vectorial depende de hacia dónde nos movemos. Aquí el cambio depende de hacia dónde nos movemos, pero hay pocas opciones de movimiento. Aquí hay muchas opciones de movimiento. Por lo tanto, hay una expresión para la generalización de la derivada que tiene su complejidad, ¿no? En ese mismo sentido. Entonces vamos a ver cuáles son las propiedades de la derivada direccional. Vamos a ver cómo yo puedo explicarles eso. Entonces, vamos a ver. Propiedades. Vamos a empezar con la primera propiedad. Primero, la función recuerden que estamos hablando de nuestro campo escalar, ¿de acuerdo? La función f
crece más rápido cuando alfa es igual a 0. Fíjense eso, ¿no? Por eso yo les decía que aquí esta expresión es muy reveladora. Porque ¿qué pasa en 0? ¿Qué pasa con el coseno en 0? El coseno en 0, voy a ponerlo aquí al ladito, el coseno de 0 es igual a 1. Es decir, el coseno tiene su máximo valor, ¿lo ven? En 0. Y tiene sentido. Este ángulo, si este ángulo es distinto de 0, los valores van a ser menores que 1, por lo tanto, la derivada direccional en la dirección de u, recuerden que eso tenemos que ver, ahorita, cuando veamos ahora un ejemplo gráfico van a ver qué significa que u esté en una dirección distinta que la dirección del gradiente. Eso lo vamos a entender ahora, ¿ok? Pero en principio, por la fórmula, solo por la fórmula podemos ver que si el coseno de alfa, es distinto de 0, el coseno de alfa es menor que 1, ¿verdad? Es entre menos 1 y 1, por lo tanto este módulo es más pequeño que el módulo del gradiente, ¿ok? Entonces, fíjense como el coseno, el hecho de que haya un coseno, nos dice que cuando alfa es 0, este es el valor máximo, o sea que la derivada tiene su variación máxima. Ok, vamos a guardar eso en la cabeza. Entonces la función f de x y nuestro campo escalar crece más rápido cuando alfa es igual a 0. ¿Ok? Y justo cuando alfa es igual a 0, la derivada direccional, vamos a escribirla de esta manera. La derivada direccional en la dirección de u, de nuestro campo escalar, va a ser igual al módulo del gradiente. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo calculamos esto. Segunda propiedad. Decrece de forma más rápida ¿verdad? En la dirección de menos el gradiente de f. Claro, si el gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento, pues el máximo de crecimiento vendría en la dirección, en el sentido opuesto, ¿no es así? Esto tiene sentido. Por último, y última propiedad, por lo menos hasta ahora, ¿okay? Tercero, en cualquier dirección atención acá, voy a ponerlo en rojo, ortogonal al gradiente, la variación es nula. Por supuesto, y decimos, ¿verdad?, que en el ángulo alfa igual a 0, la variación es máxima, pues cuando tenemos alfa igual a pi medios, ¿verdad?, en pi medio, que sería, si se quiere, el ángulo de 90 grados con respecto, sí, sería el ángulo, si tenemos que entre los dos vectores hay un ángulo 0, cuando entre los dos vectores hay un ángulo de pi medio, entonces el coseno de pi medio me daría 0 y me da que la derivada direccional es 0. Y esto es importante porque es justamente
según mi parecer, a mi parecer, esto es justamente el detalle más importante. ¿Ok? El detalle más importante es este que está acá. Y es por la siguiente situación. Vamos a ponerlo, lo voy a poner aquí al lado como esto es lo que voy a escribir aquí es un resultado extremadamente importante. Vamos a ponerlo del tamaño que es, para que no me queden extremadamente importante. Entonces, como les decía, y es lo siguiente. Ver aquí importantísimo. Importantísimo. Entonces, fíjense, dice así. En todo punto x0 y 0 del dominio de f, ¿verdad? De este f que dijimos que es un campo escalar diferenciable, ¿sí? Vamos a poner aquí de f de x y campo escalar diferenciable, ¿verdad? El gradiente de f recuerden que el gradiente entonces es la más alta variación, la más rápida variación esto, ¿verdad? El gradiente de f es normal. Normal quiere decir ortogonal, ¿verdad? A la curva de nivel, verlo aquí abajo, curva de nivel que pasa por x0 y 0. Bueno, esto es muy importante, este resultado. Esto es muy importante. Esto quiere decir, ¿verdad? Si uno hace alguna interpretación, que recuerden, supóngase que tenemos las curvas de nivel, supóngase que nuestras curvas de nivel, estoy viendo ahora a x, y desde arriba, ¿ok? Para visualizar las curvas de nivel, supóngase que tenemos unas curvas de nivel así, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que si tenemos un punto aquí, por ejemplo, x0 y 0, vamos a escribirlo mejor, escribirlo aquí, más finito. ¿Verdad? Supóngase que tenemos este punto. En este punto, el gradiente, es decir, el crecimiento, es más rápido en la dirección perpendicular a la curva de nivel. Es decir, esto es interesante porque esto tiene mucho que ver con la realidad. Si yo tengo una curva de nivel, ¿verdad? Si yo tengo una curva de nivel, es decir, es la parte de una superficie donde todos los puntos tienen la misma altura,
Entonces el gradiente apunta perpendicularmente a la curva de nivel. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, cuando uno tiene terrenos elevados, uno ve que la dirección más rápida de descenso del agua, por ejemplo, lo hace a través de los gradientes. ¿Okay? Los gradientes de descenso del agua, en el caso, por supuesto, de terrenos elevados, se hace a través de vamos a decirlo así, las trayectorias perpendiculares, ¿verdad? Rectas perpendiculares a las curvas de nivel. Entonces esto es una propiedad muy útil a la hora de calcular máximos y mínimos. Por eso quiero trabajar esto para que quede claro. Y vamos a chequearlo desde la perspectiva gráfica, ¿sí? Ok, vamos a decir ya lo último para poder pasar a la verificación gráfica, que ustedes vean todo lo que estamos trabajando, que no es una tontería, ¿ok? Esta clase en principio es una clase fuerte, pues. Entonces vamos a ver, voy a avanzar acá y vamos a decir lo último, que sería, ¿verdad? Esto, lo que viene ahora, lo último con lo que voy a cerrar tiene que ver con el cálculo de los gradientes. Al final el gradiente es el concepto, bueno, junto con la derivada direccional, el gradiente es el concepto, tiene en sí un poco más de peso, ¿no? A la hora de considerarlo. Entonces, bueno, veamos acá. Entonces, sí, vamos a ponerlo aquí como un resultado o propiedades del gradiente. Estas son propiedades más bien algebraicas, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es así. Si conocemos el gradiente de f y g, ¿verdad? Supongamos que tenemos dos campos escalares que son diferenciables, tienen todas las condiciones que necesitamos. Entonces podemos calcular, podemos saber, podemos conocer, sería mejor, podemos conocer los siguientes, lo siguiente, podemos conocer lo siguiente. Si conocemos estos dos gradientes, podemos conocer, por ejemplo, podemos calcular, por ejemplo, el gradiente de la suma, que sería el gradiente de f más el gradiente de g. Podemos conocer el gradiente de la diferencia, el gradiente de f menos el gradiente de g. Podemos conocer el gradiente de una constante de un valor cualquiera multiplicado por f, como k sale, ¿verdad?, multiplicado por el gradiente de f. Y fíjense que estos son análogos, totalmente análogos a las propiedades de las derivadas. Entonces podemos decir, por ejemplo, aquí se nota muchísimo más. Observen, por ejemplo, cómo sería el gradiente del producto de dos campos escalares. Sería f que multiplica el gradiente de g. Fíjense que aquí estamos hablando, recuérdense que esto que está aquí es un vector y esto que está acá es un campo escalar, o sea que sería un número en principio, ¿verdad? Multiplicado por un vector, o sea que es totalmente válido. Yo voy a quitar este punto para que no se confunda con un producto vectorial, no es un producto vectorial. Más g que multiplica el gradiente de f, y por último tendríamos el gradiente del cociente, que es, ponemos aquí, abajo iría g al cuadrado, y aquí sería g
Sí, G por el gradiente de F menos F por el gradiente de G. Fíjense que son totalmente análogas a las propiedades de, ¿sí?, del cálculo de derivadas, conocidas las derivadas de dos funciones. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Esto es lo que, lo que tiene que ver con estos dos conceptos de la derivada direccional y el gradiente. Vamos a hacer entonces, vamos a trabajar con dos ejemplos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer directamente sobre GeoGebra. Entonces vamos a, de todas maneras voy a ponerlos aquí al centro. Creo que aquí el centro me da un buen espacio para poner ejemplos. Voy a poner acá entonces los ejemplos. Para que no me quede ese espacio ahí, ¿no? Aprovechemos ese espacio. Entonces vamos a trabajar con los siguientes campos escalares. El primero va a ser f de x y, vamos a trabajar con uno sencillo, sería x cuadrado menos xy más y cuadrado menos y. Un segundo campo escalar sería x menos y sobre x más y. Voy a trabajar con estos dos ejemplos, ¿de acuerdo? Podría poner un tercero. Sí, vamos a poner un tercero. Vamos a poner este. f de x y es igual. Vamos a ver qué tal nos va. Sería x menos y 2x cuadrado más 8y cuadrado más 3. ¿Okay? Serían esos tres campos escalares. Entonces vamos a ir a GeoGebra y veamos qué tal nos va trabajando con estos campos escalares. Yo tengo aquí construida mi pequeña combinación de ventanas. Entonces vamos a empezar con el primero. El primero de lo que escribimos, ¿ok? Que sería este campo escalar. Yo primero lo voy a graficar, sería así, x al cuadrado, menos xy más y cuadrado menos y. ¿Ok? A ver, ok, ahí se ve mucho mejor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de comparar. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Yo voy a tomar un punto en el objeto, ¿sí? Aquí está nuestro punto. Y vamos a ver cómo vamos a trabajar esto. ¿Ok? Antes de hacer esto, vamos a echar un ojo cuál sería la estrategia, ¿sí? Que voy a presentarles para que vean la comparación entre lo que sería una derivada direccional y lo que es el gradiente. Fíjense acá, por ejemplo, vamos a trabajar en forma, a ver, voy a meter aquí. Sí. Fíjense quiero que ustedes vean con respecto a lo del gradiente. Yo voy a tomar, vamos a hacer esto. Supongamos que yo tengo, ¿verdad? Mi coordenada, mi espacio R3. ¿Sí? Y yo tengo, supónganse que tenemos una superficie. Voy a ponerla aquí así, bien finita. Supónganse que esta es mi superficie. ¿Ok? Voy a tener un vector U. Supónganse que tengo un vector, voy a ponerla en este sentido. Un vector U unitario, ¿verdad? Que va a ser el que va a dirigir. ¿Qué va a dirigir este vector unitario? Él va a dirigir un plano. Va a ser un plano así. Tener esta... Ok, por supuesto, tengo un punto. Voy a partir de un punto, ¿verdad? Vamos a decirlo así, sobre la superficie. Entonces, va a haber un plano, vamos a ponerlo aquí, que va a tener la dirección de este vector. Ese plano, por supuesto, va a pasar, va a cortar
a la superficie, ¿verdad? Justamente pasando por el punto. ¿Okay? Supongamos que él hace este corte. Este plano hace este corte. ¿Okay? Fíjense que entonces es un plano en la dirección de U, ¿ok? Y cuando yo corto este plano, que lo voy a construir usando U, cuando yo corto con este plano la superficie, este campo escalar, él me va a generar una curva aquí, ¿lo ven? Entonces, la recta tangente en este punto es justamente la derivada direccional, que no se está viendo que es en la dirección del... es la recta tangente en este punto, es justamente la derivada direccional en la dirección, la derivada direccional en la dirección del vector U. ¿De acuerdo? Es decir, si esto yo hago una proyección desde un lado, lo que voy a tener es una curva, ¿verdad? Voy a tener un punto, aquí, vamos a ponerlo más grueso, va a haber una vector tangente, ¿verdad? O una recta tangente, vamos a ponerlo mejor como una recta tangente, que va a tener la misma dirección que el vector U. Esto es, en principio, lo que nosotros vamos a ver con la derivada direccional. ¿Ok? Entonces, la derivada direccional es lo que me va a dar es eso, me va a dar la recta tangente, ¿verdad? Que surge, la recta tangente en una curva, que es producto de la intersección de un plano, ¿verdad? En la dirección de U, intersectado con la superficie. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver acá. Vamos a ver cómo lo trabajamos, ¿sí? Vamos a ver, entonces, lo primero, tenemos aquí nuestro punto y vamos a construir un vector de la siguiente forma. Vamos a ver. Voy a construir el vector, un vector unitario. Lo puedo construir sobre el eje X, que podría ser simplemente el vector 0, 1. 1, 0, perdón. Vamos a construirlo así. Vector. Y adentro voy a poner 1,0. Aquí está nuestro vector. ¿Todo el mundo lo ve ahí? Ahora se lo puedo poner más oscuro. Bueno, ahí está nuestro vector. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tratar de trazar un vector que va a girar dado un ángulo. Entonces, por eso necesito esta pantalla aquí abajo. Voy desde aquí abajo, voy a introducir un deslizador que va a ser un ángulo. Va a ser alfa. Voy a poner aquí en 0 alfa. Y voy a ocultar este U y voy a poner rotar. Rota. Vamos a poner el vector U, un ángulo alfa. Y aquí me aparece. Cuando yo le dé aquí, ¿no? Observen cómo el vector va a estar dando la vuelta, ¿de acuerdo? Ahora voy a tratar de construir, porque todavía este no es mi vector. Recuerden que yo puedo definir un plano a partir de un vector perpendicular. Entonces vamos a ver cómo hago para que este sea, si este va a ser mi vector y quiero que mi plano sea paralelo a este vector, es al vector perpendicular a él, ¿verdad? Vamos a ver si tengo algún comando perpendicular. Vamos a construir un vector normal a este que está acá. Vamos a construir de la siguiente manera. Voy a poner vector normal, a ver, debería haber, sí, vector normal al vector U'. Fíjense cómo aparece aquí V. De manera tal que si yo oculto esto, me va a quedar este vector y si yo lo muevo, él también se va a mover, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a construir el plano de acuerdo al vector U'. ¿Cómo se construía un plano? Recuerden que el plano se construye de la siguiente manera.
se puede construir así. Vamos a ver si aquí nos lo da GeoGebra. Plano. Y nos las da de acuerdo a un punto. A ver. Vamos a hacerlo de acuerdo al, ¿verdad? Que pase por el punto A y el vector perpendicular sea el vector U. Entonces voy a poner aquí U'. Entonces, ¿qué obtengo con esto? Obtengo un plano que va a pasar, ¿lo ven? Por este punto y que es paralelo a ese vector. Así que cuando yo muevo esto, se mueve mi plano. ¿Lo ven? Esa es la idea que yo quiero. Ahora vamos a ver si puedo hallar la intersección, una intersección que quiero, que es la intersección entre este plano y esto que está acá. Perfecto, sí me la da. Entonces pueden verla. Fíjense la intersección. ¿Okay? ¿Sí? Aquí se ve mucho más bonito. Pues. Entonces tenemos un vector U, tenemos el plano paralelo a U y tenemos la curva definida por la intersección de ese plano con la superficie, ¿verdad? Con nuestro campo escalar. Así que si muevo esto para acá, tendré entonces, si lo veo desde arriba, observen el paralelismo del plano y el vector. Lo que vamos a hacer es calcular la derivada direccional, ¿sí? La derivada direccional. Acuérdense que la derivada direccional se hacía, ¿sí? De acuerdo a la siguiente fórmula. Pero vamos a construir acá la forma, aquí, tenemos la derivada direccional acá, ¿sí? No se ve muy clara aquí, pero vamos a escribirla de una manera mejor. La derivada direccional sería así. Para un lado y nos acercamos. Ok, entonces, la derivada direccional, ¿verdad? Con respecto a U, en la dirección de U, de F, ¿sí? Por supuesto, en el punto X0 y 0, que sería nuestro punto A, ¿verdad? Esto va a ser igual, atención, esto va a ser igual a la parcial de F con respecto a X, evaluada en X0 y 0, ¿verdad? Multiplicada. Vamos a poner esto como un vector primero. No, vamos a ponerlo así. Multiplicada por la coordenada 1 de U, más la parcial de F con respecto a Y, evaluada en X0 y 0, multiplicada por la componente 2 del vector U. Por supuesto, esto que está aquí es producto escalar que viene de esto. ¿Sí? Aquí se ve claramente. Esto que está acá, es esto que está acá. Entonces es lo que vamos a usar para construir nuestra derivada parcial en GeoGebra, ¿no? Es lo que vamos a usar acá. Voy a empezar a construirla. Sería así. Miren cómo voy a hacer. Voy a hallar primero la derivada, ¿verdad? De nuestra función a y la variable x. ¿Sí? Ahí me la calcula. No quiero que la muestre, no hace falta que se vea. Entonces, ahora voy la derivada, función variable, lo ven acá. La función sería a, que es mi campo escalar, y ahora con respecto a la variable y. La voy a ocultar. ¿De acuerdo? Ahora voy a construir el siguiente vector. Es un vector que va a tener la primera componente sería b, es decir, la derivada parcial de a con respecto a x, sería b evaluado en el punto a, ¿sí? Coma, la segunda componente sería c evaluada en el punto a. Esto en realidad me está dando un punto. Bueno, vamos a calcular este punto que está ahí, pero lo voy a ocultar y voy a hacer el vector, ¿verdad? Porque es mi gradiente, el vector que pasa por B. Entonces tengo este primer vector que está aquí.
También lo voy a ocultar, ¿sí? No me hace falta tenerlo presente, pero este es mi vector gradiente, sí, el gradiente, ¿de acuerdo? Que serían las derivadas parciales evaluadas en el vector B. Y tengo aquí el vector, este vector que estoy moviendo acá, que se mueve aquí, es el vector B, que es con el que tengo que hacer, este sería mi U, ¿de acuerdo? Entonces fíjense lo que voy a hacer, voy a hallar el producto escalar entre el vector W y el vector V. Vamos a ver qué pasa. No, un segundo. Me da esto que está acá, ¿verdad? Me da este valor. Este valor sería la derivada direccional. Ahora fíjense esto. Fíjense esto. A medida que yo muevo el vector, observen la variación de esto que está acá. Vamos a visualizar ahora el vector W. Atención. Observen el vector W. ¿Ok? Vamos a darle a esto que está acá, a este valor, vamos a darle un poco más de, vamos a ver si por acá es donde puedo poner, sí, en redondeo, vamos a ponerle 4 cifras. ¿Okay? Ups, aquí pego un brinco todo, pero todo está bien, ahí está. Seguimos ahí. Entonces, veamos. Yo lo que quiero que ustedes vean es este valor. Vamos a poner este valor aquí a la vista. Vamos a ponerlo acá. Quiero que se vea el valor D. D. Vamos a ponerle esto. Sí, vamos a ponerlo acá a la vista, simplemente. Vamos a ponerlo un poco más grande. Y en negrita. ¿Okay? Ahí lo tiene. ¿Qué es D? ¿Qué será este valor que está acá? Bueno, ese valor es la derivada direccional. Esto es la derivada direccional. ¿Les parece si lo ponemos claro? Vamos a ponerlo. Esta es... Vamos a ponerlo, a dejarlo aquí y lo ponemos con otro texto, pero aquí arriba, aquí al lado. Vamos a poner entonces derivada direccional, ¿ok? En la dirección de B. Vamos a poner aquí a ver si aparece el vector B. Sí. Ok, entonces ponemos esto aquí al lado y vamos a darle esto un poquito más de tamaño para que lo puedan leer bien. Subimos esto un poquito. Ok, ahí está. Todo perfecto. Entonces, la derivada direccional, ¿verdad? Bueno, aquí hay una pequeña redundancia. Pero la derivada direccional en la dirección del vector 0, 1, fíjense que es B, es esto. Ahora, quiero que vean algo. ¿Qué pasa cuando yo me pongo en la dirección? Esto se está superponiendo aquí. Vamos a poner esto un poco más para acá, para que no se me... Ok. Entonces, observemos aquí. Y lo voy a poner de esta manera. Observen este vector y este que es el gradiente. Cuando yo me acerco y me pongo en la misma dirección del gradiente, ¿verdad? Ahí está en la misma dirección del gradiente. Observen el valor, 3,83. Observen cuando, si yo echo hacia atrás, ¿verdad? Disminuye. Y si echo hacia adelante, disminuye también, ¿lo ven? Es decir, es justamente aquí, es decir, en la misma dirección del vector gradiente, donde la derivada direccional es mayor. ¿Se entiende? Y si yo me pongo en el sentido contrario, ustedes van a tener que la variación en el sentido contrario, pero estamos en la misma dirección, es igual de rápida, pero en el sentido opuesto.
Entonces, lo que yo quiero que vean, que quiero que se vea con esto, es que la derivada direccional me da la variación del campo escalar, ¿verdad? Dependiendo de la dirección de un vector, en este caso el vector B. Pero el gradiente me da la dirección del cambio máximo. ¿Se entiende? Esa es la idea. La idea es que si yo me pongo en la dirección de la derivada direccional, aquí, justamente acá, ¿verdad? En esta dirección, este campo escalar, aquí esta es la dirección de cambio más rápido, ¿de acuerdo? Si ustedes estuviesen montados aquí arriba y se lanzan por no sé, con un carrito, entonces justamente a través de esta parábola que está aquí, donde estaría el descenso más rápido, ¿de acuerdo? Es justamente en la dirección de la derivada del gradiente. Entonces, el gradiente me señala la mayor, vamos a decirlo así, la tasa de cambio más rápida, ¿ok? Dentro de un campo escalar, ¿sí? Lo mismo va a pasar con los siguientes. Vamos a ver si podemos cambiar aquí algunas cosas. Déjenme ver si yo puedo cambiar si yo pudiera cambiar esta expresión por la otra, que sería, vamos a ver si me lo permite, x menos y, hierro acá, dividido x más y. Doy enter. Aquí cambió todo, pero vamos a ver si me conservó las... Parece como si hubiese montado todo encima de... Ok, veamos. Seguimos teniendo, fíjense cómo cambió el vector gradiente, ok, y fíjense cómo tenemos aquí, si yo me pongo en esta dirección, es decir, en la dirección del vector gradiente, aquí, fíjense que tenemos esta tasa de variación. Si yo me muevo un poquito para un lado, disminuye, y para el otro también disminuye. La máxima sería 5,6292. 5,6262. 5,6292. Si me muevo un poquito para allá, desciende, ¿lo ven? Esta es la dirección del crecimiento más rápido. Y si me pongo en el sentido opuesto, es exactamente, a ver, por acá. Sería como por acá, ¿verdad? Esta sería la tasa de decrecimiento más rápida. Entonces, se entiende cuál es el funcionamiento, el significado del gradiente y de la derivada direccional. Vamos a hacer el último problema, lo voy a hacer completo, así que voy a pedir uno nuevo acá. Y volvemos aquí a 0. Y vamos a hacer los cálculos de nuevo. ¿Okay? Entonces empecemos calculando nuestro... No, esto no. Vamos a escribir entonces nuestro campo escalar, que sería x menos y. Este es un poco más interesante de ver porque fíjense que es una superficie que se las trae. Si yo me acerco lo suficiente, observen que hay una pequeña y apenas perceptible variación, ¿verdad? Aquí tenemos unos valores que pueden ser valores máximos y valores mínimos. Ok, vamos a ver qué tal esto se puede trabajar, ¿de acuerdo? Entonces vamos de nuevo con la construcción de nuestro vector. Para eso, para yo poder construir el vector, necesito un deslizador. Ese deslizador tiene que ser en ángulo. Vamos a poner un incremento que no sea tan... Vamos a ponerle un poco más, 0,1, 0.1, perdón. Vamos a ver si me lo hace. Ok, aquí está. También vamos a darle como opciones de redondeo que tenga 4 cifras decimales. Vamos a pedirla antes de tener toda esa cantidad de cosas aquí cargadas.
Y vamos a empezar, sí, empecemos entonces con el vector, comience en 1 y termine en 0. Ok, tengo mi pequeño vector acá unitario, ¿lo ven ahí? Ahí se ve. Y yo lo que quiero es que girar, vamos a ver si me da, girar, no, rotar, perdón. Rotar, vamos a rotar U de acuerdo al ángulo alfa, ¿ok? Pero antes de hacer esto, yo voy a poner esto en 0 aquí, ok. Entonces me va a dar aquí rotar, digo para que comience desde 0, vamos a ponerlo así. Sería U y el ángulo alfa. Ahora sí. Entonces si yo oculto U y roto acá, ahí tengo. Ese es mi vector, ¿ok? Entonces puedo construir aquí vector normal, a U prima, y es a partir de este que voy a construir el plano, ¿de acuerdo? Para quedarme con U prima. O puedo hacer a partir de este y hacerlo entonces quedarme con B, creo que es mejor. Entonces voy a construir un plano a partir de ¿qué? Le damos aquí, lo construíamos así, punto vector, sí, falta, claro, falta todavía construir el punto. Vamos a poner un punto cualquiera, un punto sobre objeto, lo voy a poner aquí arriba, aquí está nuestro punto, ¿ok? Entonces construyamos ahora sí, un plano de estas, punto vector, aquí, plano perpendicular. Vamos a hacerlo entonces que sea perpendicular a U'. Vamos a ocultar V. Entonces va a ser perpendicular a este. Entonces va a ser perpendicular. Voy a poner acá. El punto va a ser, vamos a ponerlo bien. El punto va a ser el punto A. Y el vector va a ser el vector U'. Ahí lo tengo. Enter, y ahora ocultamos el vector U' y nos quedamos con B, para que sean, entonces, como habíamos dicho, plano perpendicular. ¿Lo ven? Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo que en el dibujo que hice quedó horrible, pero aquí va a quedar mejor. Hallamos una intersección entre este plano y esta superficie, y aquí tenemos la curva. Si yo desaparezco el campo vectorial, aparece, ya va, que estoy haciendo algo aquí. Ok, listo. No, ok. Si yo desaparezco el campo vectorial, tienen esa curva que está ahí, en la intersección del plano con el campo escalar, pero campo vectorial no, campo escalar. Y si yo roto, observen que al rotar me da una curva, que es la curva intersección, ¿lo ven? Perfecto. Ahora sí estamos listos para calcular nuestra derivada direccional. Entonces, ¿cómo se calcula la derivada direccional? Vamos de nuevo. Primero calculamos el gradiente y luego hacemos el producto escalar del gradiente por el vector, en este caso, sería nuestro vector director V. Entonces vamos con el gradiente. Vamos primero con la derivada, función variable, vamos a poner aquí A, y la variable va a ser X. Y ¡pam! Aparece ese campo escalar ahí bien complejo. Lo ocultamos porque lo que nos interesa es la derivada. Ustedes tienen que saber trabajar con estas derivadas parciales. Pero bueno, por ahora, para simplificar un poco el video, ¿verdad? Vamos con otra cosa que sería la derivada, pero ahora con la otra, ¿no? Con la otra variable. Sería ahí. ¿Sí? Y lo ocultamos para que también no se cargue mucho
y el programa de GeoGebra. Entonces aquí tenemos estas dos. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a calcular B evaluada en A, ¿verdad? Que es nuestro punto. Nos da ese numerito. Y tenemos C evaluada en A. Entonces, el vector formado, atención, el vector formado por las coordenadas D y E es justamente el vector gradiente. Aquí lo podemos ver. Este es el vector gradiente. ¿Ok? Entonces, tenemos el vector gradiente y ahora vamos a calcular lo que sería este es nuestro vector gradiente. Vamos a calcular la derivada direccional. ¿Cómo es la derivada direccional? El producto escalar, ¿verdad? Producto escalar, atención, entre el vector gradiente y el vector director. Es decir, W, V. Tan. Nos da este valor. Nos da un número, ¿no es así? Ok. Vamos a poner este número acá a la vista. Este número es... Vamos a ponerle acá... Vamos a ver si podemos ponerle... Voy a poner... Sí, vamos a poner aquí... En vez de X, vamos a poner derivada direccional, ¿verdad? En la dirección de V, pero de F de XY, para ponerlo bonito escrito. Y esto va a ser igual. ¿Qué objeto? Es nuestro objeto F. Esto que está acá. Entonces, ¿qué hacemos? Así nos evitamos tener que estar escribiendo al lado qué significa eso. Ponemos aquí en grande, ponemos en negrilla y lo acercamos aquí para que lo tengan a la vista. Y con esto vamos a cerrar el video. Fíjense esto, esta es la derivada direccional en la dirección del vector V de este campo escalar. Y este es el valor. Ahora, si yo lo muevo, atención, si yo lo acerco, vamos a ponerlo de aquí arriba, así. Yo voy a acercar esta dirección, voy a poner la dirección de este vector, que es el que me dirige al plano, en la dirección de la derivada del gradiente. Observen, cuando me pongo sobre el vector, aquí, esta es el valor máximo de la variable dirección, de la derivada direccional. Déjenme ver si puedo. 0.1146. Si yo me muevo un poco hacia un lado, ¿verdad? Fíjense, 44, cómo disminuye hacia acá y disminuye hacia acá. ¿Ok? Es decir, este sería el valor máximo. Y si me pongo en el sentido contrario, tendría el valor máximo, pero, o sea, el valor máximo de decrecimiento, por eso sería aquí negativo. ¿De acuerdo? Esto es en principio lo que significa la derivada direccional, que es la variación en cualquier dirección, y el gradiente, que es la variación en la dirección de variación máxima. ¿Estamos claros? Entonces, el gradiente señala la dirección de variación máxima. Esa es la idea, y esa es la idea con la que quiero que se vayan, ¿ok? Entendiendo. Esto va a apuntar, como les dije, va a apuntar a componer la idea de los valores extremos de un campo escalar. Por eso es lo necesario de esta clase, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí lo dejamos.